ganas? ¿Tú? Yo sé que aquí le habéis pedido a alguien, pero no sé quién. Si te han pedido para ahí, pues, Vale. Y luego ella. Bueno, aquí está. Aquí ya. Venga, gracias. A ver, el cooperativismo no es una figura ahistórica que atraviesa épocas, estados-nación ni modos de producción. Es decir, el cooperativismo surge en un momento muy concreto y vuelve a resurgir también en un momento muy concreto, ¿no? Es decir, no es una especie como de situación azarosa por la cual hoy, aquí y ahora estamos hablando de cooperativismo, ¿no? Creo que se dan una serie de condiciones económicas, sociales y políticas por las que estamos hoy, aquí y ahora hablando. Da gusto que por fin en los partidos políticos haya habido inteligente, ¿no? Parecía que no, pero bueno, entonces personas como Jazmín que plantean cosas extremadamente sensatas y coherentes como son el tema de las cooperativas. Por desgracia, yo que soy un poco cenizo, no voy por ahí. Yo voy por el otro lado, que es las dos cosas que han planteado las compañeras que creo que son que lo han clavado. Por un lado, la complejidad inherente que hay en montar una cooperativa, es decir, qué capital cultural tienes que tener, qué recursos personales y sobre todo económicos tienes que hacer para, lo que ha dicho la compañera, emprender. Has insistido varias veces en la palabra emprender y yo te lo agradezco. O sea, sinceridad, caretas fuera. En esta especie como de sálvese quien pueda que hay en el desmontaje de la clase media, la salida más habitual está siendo, y sobre todo la gente con más capital cultural, que a mí me han dicho que en el sector artístico va un poco para ir los tiros, es montar las cooperativas. Entonces, a mí lo que me está preocupando muchísimo es... me parece muy importante, ¿no? Insisto de nuevo, todas estas leyes y todas estas regulaciones que hay que hacer con las cooperativas hoy, aquí y ahora. Pero creo que debería inducirnos a algún tipo de reflexión quiénes somos las personas que estamos vinculadas de una u otra manera al cooperativismo, cuál es nuestra relación con el mercado de trabajo y cuál es el papel que están jugando las cooperativas en el mercado de trabajo en general. Porque en el fondo, lo que estamos planteando con las cooperativas es que el mercado funciona. Es decir, tú móntate una cooperativa porque como el mercado funciona, tú realmente vas a poder vivir de esto. No solo de cooperativas artísticas, sino cooperativas de todo tipo. Entonces, eso a mí me genera ya un problema, yo, como zumbado de extrema izquierda, que los mercados funcionan, pues ya eso ya me genera un poco de horror vacui. Pero voy un poco más allá, Por ejemplo, en Cataluña, donde creo que la explosión cooperativista, creo que está a unos niveles, en unos grados de magnitud mucho más grandes que aquí, sí que nos encontramos cooperativas de fraude, ya no como las cooperativas para facturar, ¿no? Es decir, hay mataderos que son cooperativas, donde el 90% de los trabajadores y trabajadoras son inmigrantes, muchos sin papeles y tal, y son todos cooperativas. Habla de las cárnicas de Osona y toda la historia. Y entonces, cuando se interpela al movimiento cooperativista de Cataluña, decir, oye, ¿qué pasa con estas cooperativas? Dice, oye, no, perdona, no. Esto no son cooperativas, esto no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, no sé si me explico, tengo un doble problema. Por un lado, asumir el campo de juego capitalista, ¿sabes? Que a lo mejor la gente lo asume y toda la historia, y a lo mejor yo vivo en el mundo de la piruleta, ¿no? Pero eso a mí ya me supone un problema, pero además me supone un problema añadido que cuando se utilizan las cooperativas para el mal, cooperativas para facturar o como para utilizarlas en mataderos, que es evidentemente para vulnerar derechos sindicales, el movimiento cooperativista se pone de perfil. Entonces, yo creo que eso es un problema y yo creo que vinculados a los valores cooperativistas, yo creo que se me nota que no soy especialmente forofo del cooperativismo, pero no me hago trampas al solitario. Es decir, no tomo las cooperativas que me caen mal y sobre eso hago un argumento de paja y ataco. No, o sea, yo sé lo que es el trasfondo del cooperativismo, aunque no me gusta. Pero como sé cuál es el trasfondo, pido al movimiento cooperativo que actúe en consecuencia cuando hay fraudes y cuando hay muchos aprovechados, y creo que ahí, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, y ahí lo lanzo un poco para no solo para la mesa, sino para también otra gente que pida la palabra, creo que hay un poco de dejación de funciones por el movimiento cooperativista que se hace daño a sí mismo cuando mira para otro lado, cuando hay cooperativas, las de facturar y otras que directamente se crean para el fraude. Es lo único que quería lanzar. Muchas gracias. Bueno, yo sí soy forofa del cooperativismo. Soy cooperativista, soy compañera de Javier y las cooperativas es una fórmula jurídica. Luego están los principios cooperativos, o sea, es como las SLs. O sea, hay SLs que se crean para defraudar y no salen todos los empresarios a desvincularse. Por eso yo no me siento identificada porque una cooperativa se utilice para defraudar. Los principios de Rochdale, ¿no? Sí, pues no los está cumpliendo. SLs, ¿no? Claro, no lo son, pero que te quiero decir que… Pero yo sí lo soy. Entonces, yo simplemente quería dejar constancia, mi opinión,
Además, soy asesora laboral en cooperativas, en la parte gestoría de nuestra cooperativa. Y lo que quería dejar constancia es que montar una cooperativa no es más complejo que montar una SL o gestionar una SL. O sea, es lo mismo. O sea, quería dejarlo, o sea, quería decirlo, no que me quería ir sin decirlo. O sea, que, igual, me refiero, la gestión de una cooperativa a la hora del laboral o sea, tiene unas particularidades que hay que estudiarse y hay que aplicarlas, pero a la hora de gestionarla es lo mismo. O sea, en una SL el administrador es el responsable. En una sociedad cooperativa son los socios y el órgano de administración. Te quiero decir que al final, si montas una cooperativa, ya sea de artistas o de lo que sea, implica al emprender un riesgo y unas responsabilidades y unas obligaciones. Entonces, eso no lo vamos a eliminar, eso va a existir siempre. Entonces, es intentar adecuar la legislación que, como ha dicho Javier, para algunas situaciones concretas valdrá y para otras no. Pero yo creo que, como ha dicho, es una oportunidad buena que tenemos ahora, después de tantos años, que en la Comunidad de Madrid se vuelva a negociar el tema del convenio colectivo, y creo que habría que aprovecharlo, que no va a valer para todo el mundo, y todo el mundo, pues como bien dices, o sea, a mí me puede gustar el modelo y a ti no. Entonces, pero que exista esa opción me parece muy adecuado y muy necesario, o sea, como una opción más a las necesidades que tenemos en todos los ámbitos, o sea, y en concreto estamos aquí, estamos hablando de cultura y de artistas, y existe esa necesidad. Entonces, el poder utilizarla, vamos, simplemente. Aquí hay dos y no sé si hay alguna palabra más pedida. Vale, entonces vais vosotros tres. Sí, hay un pequeño detalle, en efecto, es igual de complicado, o sea, ya abordar emprender de una manera profesional lleva el marrón de la fiscalidad, sea lo que sea. La asociación cultural puede mantenerse latente si el IAE solo es el de asociación y puede solo llevar sus libricos, pero en cuanto da el salto a cualquier IAE profesional, el marrón está. Sí que es cierto que hay una particularidad que tiene el cooperativismo con respecto a la intendencia, que parece baladí, pero es muy importante, y es que no hay que elevar a escritura pública la composición societaria, ¿no? Esto parece una tontería, pero en el día a día de la gestión es importante. Simplemente apuntar una cuestión de aquel momento donde surge este debate, desde las salas, cuando tenemos que hacer un informe no vinculante, un informe asesor a la firma del convenio de la Unión de Actores y Actrices con la patronal, respaldados por los sindicatos, al describir la actividad, un poco veníamos a decir, entre otras muchas cosas, que hay que tener cuidado con determinada actividad creativa, porque pretender sindicalizarla, o sea, o asumirla desde un punto de vista sindical, significa validar que hay una actividad empresarial. Y entonces un poco lo que nosotros veníamos a decir es, no en todos los casos, por supuesto, esto es una generalidad y una frivolidad decirlo, pero hay una parte importante de esta actividad que es un acto creativo como tal y que como tal no tiene una intención empresarial. De facto, y esto sí lo puedo decir yo con conocimiento de causa, de facto lo que sucede en este tipo de situaciones o de circunstancias es un acto cooperativizado. O sea, la gente lo único que tiene ahí es su trabajo y están reunidos allí para con su trabajo hacer lo que estén haciendo. Normalmente con menos sanidad o higiene lo resuelven democráticamente y normalmente a escote reparten los no recursos, como decía, ¿quién decía? Hoy, esta mañana, no alguien, ¿no? Entonces, es cierto, no va a ser la panacea, ni mucho menos, pero sí hay algo interesante en asumir que parte del hecho creativo en colectivo lleva implícito un principio cooperativo de convivencia. Eso por un lado. Por otro lado, no, es cierto, es un problema
vivimos en un momento con una problemática económica crucial y demás, pero en Madrid ha habido pasta. Y aquí ha habido pasta en 2008, 2009 ha habido mucha pasta. No nos engañemos, para los que no estáis familiarizados, la cultura en Madrid en concreto, en este tipo de ámbitos, no tiene un mercado, todo es público, se finge que hay un mercado y que alguien compra y alguien vende, pero todo es dinero público. Y ante algo que no supo explicar muy bien esta mañana Antonio, que fue como en determinado momento cuando se crea el sistema de la financiación pública para las artes escénicas en concreto, plásticas sí desconozco, pero Eva lo sabrá bien, se rehuye del amateurismo, estamos en los 80 y lo que hay como entramado escénico tiene que ver con folclore, tiene que ver con determinadas cuestiones además asociadas a ideologías, entonces se huye del amateurismo y se asocia con profesionalidad fórmula empresarial. Y entonces esto pervierte todo el gremio y profesionaliza a través de fórmulas empresariales y en aquel momento, insisto, probablemente por desconocimiento, esa fórmula empresarial no se vuelve una fórmula empresarial mutualista cooperativa que hubiera sido la orgánica y todos se hacen SLs y pasan décadas. Y la realidad es que nunca han sido empresas, ni pretendieron serlo, y hoy tienen el San Benito de un autónomo mes a mes, no van a jubilarse jamás, y estamos ante una situación que cuando deja de haber dinero, se evidencia. Entonces, lo que sí yo celebro es que evidentemente esto tendría que ir acompañado con varios palos a resolver, y uno de ellos sería tal vez dentro del mismo asociacionismo una opción para tener un cauce profesionalizado que no pervierta la ley de asociación, bueno, X. Hay varios palos a tocar, pero vaya, yo os puedo decir con conocimiento de causa que de facto el germen embrionario de la gran mayoría de las producciones creativas escénicas cooperativizan, a su pesar. Soy Víctor de Sol y Tierra y quería un poco incidir en mi intervención de esta mañana. Después de escuchar a Ignacio, ya conocía más o menos su propuesta. Estoy absolutamente, bueno, no totalmente, pero casi convencido que tendría poco efecto, que toda la gente que yo conozco en pequeñas compañías que están en Smarty seguirían allí. Eso no les va a ayudar nada. Yo creo que a veces tengo la sensación que como que tenemos miedo, como que pedimos muy poquito. Esta gente ha dado 100 y pico mil millones para salvar los bancos y nosotros vamos con mucho miedo pidiendo cosas pequeñitas. Si queremos trabajar por la economía social, por las cooperativas, tenemos que ser mucho más ambiciosos. Tenemos que ir a romper el IVA del 21, tenemos que ir a las cuotas de la seguridad social que sean más bajas, porque si no la economía social no va a despegar. Y ahora hay una buena oportunidad. Esta gente no han tenido misericordia cuando han podido sacar una normativa que nos ha estrujado, que nos ha vuelto. Vosotros estáis haciendo un servicio casi a las. Es que lo que no podemos hacer es pensar como si todos estuviéramos trabajando 3 días al mes y hacer una normativa pensando en eso. Es que eso. Todos tenemos derecho a trabajar el mes completo, a tener un sueldo y a estar en la economía social. Y eso es lo que hay que pelear, perdonar. Eso es como yo lo veo, ¿no? Y creo que hay que hacer un gran trabajo en que nos bajen el IVA, en que nos bajen las cuotas de la seguridad social, porque si no, no vamos a despegar. Yo voy a algunas reuniones del mercado social, estoy en colectivos, estoy en grupos, y es que lo están pasando fatal, muy mal, muy mal, muy mal. Y yo creo que es que tenemos que ir ahí a conseguir, y ahora se puede, a conseguir que bajen eso que nos está castigando tanto, ¿no? Yo conceptualmente veo 2 cosas diferentes. Lo que dice la Unión de Actores, vale, puede funcionar para la gente que está muy en precario, pero eso no es una solución para el cooperativismo y la economía social. Yo creo que hay que ir más a lo profundo y ser más ambiciosos. Esa es mi propuesta. Bueno, no sé. Yo no sé si después de haber hablado tanto de todo este tema desde el convenio que hemos negociado con la Unión de Actores, con la otra parte de la patronal, que está para el audio, con todo lo que se ha hecho este tiempo, la solución de la cooperativa artística es la solución correcta o hay que buscar otra fórmula que dé cabida a esto que planteaba
Ignacio ahora. Pero yo creo que Ignacio ha hecho un reflejo muy claro de la situación, igual que ha pasado ahora con Alberto, de la situación actual, de lo que pasa con las compañías, sobre todo las compañías, con los creadores, con la gente que está comenzando o gente que no tiene los recursos o el nivel adquisitivo o el nivel económico que tendría que tener después de muchos años. Y yo creo que me alegra mucho que el punto de partida de un convenio derive a esto, porque esto no deja de ser otro punto de partida a ver a dónde podemos llegar. Pero yo sí que creo que tenemos que enlazarlo con la propuesta que decía, no sé cómo te llamas, perdón, compañero. Eso es, que tenemos que enlazar toda la propuesta, que no sé si va a derivar a que seamos cooperativas artísticas o no, o luego nos llamemos X, que a lo mejor tengan que tener un punto cooperativista, pero que a lo mejor no sea una cooperativa, enlazarlo con otras acciones que tengan que ver con con coger a la Seguridad Social de mano ya y ponernos a presionar desde el propio sector y hablar con ellos. Elaborar otra serie de estrategias. Está muy bien el tema del IVA, pero recordad que el IVA influye a los teatros. O sea, la bajada del 21% del IVA, que por ejemplo en el caso de Artemat denunciamos desde la Federación, es a las facturas. O sea, la facturación de esos cachés, de esas compañías, no a la bajada de las entradas. Eso al final no nos va a repercutir tanto a nosotros, sí, pero sí en las facturaciones de los cachés. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que se pueden ir trabajando en paralelo hasta que demos o afinemos con ese modelo jurídico que tenemos que encontrar, que no sé si es una asociación cultural, una cooperativa o llámale X, ¿no? Pero sí que está claro los términos en los que nos movemos y la especificidad del sector, que es algo que llevamos trabajando muchísimo tiempo en muchos ámbitos, ¿no? Sí, mira, yo quería hablar, antes de las cooperativas, yo quería exponer que en el mundo de las artes visuales, todo lo que habéis estado hablando de subvenciones ha sido de una forma muy, muy rara, porque en España, con el franquismo, no había museos de arte contemporáneo, y cuando llegó la democracia se llenó España de maravillosos edificios de arte contemporáneo y había que llenarlos de obra, y ahí se creó un mundo corrupto de una serie de galerías, alguna de un partido, una del PSOE, vamos, concretamente, que compraban a través de esas galerías y a través de Arco. Con lo que hicieron, todo el dinero que se ha invertido en arte, se invirtió de esa manera. Y luego otra cosa absurda del dinero público dedicado a las artes visuales es los dichosos retratos que hacen a los políticos que se van y al rey, que el rey de anterior, todos los ayuntamientos, todos los sitios oficiales había un retrato del rey, que ahora los han metido en un almacén porque hay otro rey y están constantemente tirando el dinero en esas cosas tan absurdas. Y en cuanto a las cooperativas de artistas plásticos, hay otro problema. Según Hacienda, un artista, aunque exponga cada 2 años, tiene que estar de alto todo el tiempo en autónomos porque está en activo. Si expone, está en activo. Entonces, muchos artistas no pueden pagar, con lo que es un mundo completamente ilegal. Ya está. ¿Hay alguna intervención más en la sala? Pues, ¿queréis aquí dar alguna réplica? Pasa el micro. Bien. Como siempre, en estos foros se aprende mucho porque es verdad que aterrizar a la realidad de quienes sufrís las situaciones te da mucho margen para adecuar tu discurso teórico a lo que realmente se necesita. Supongo que esta mañana habéis hablado también, os han contado que estamos trabajando en un plan estratégico para la economía social y solidaria para el municipio de Madrid. Y en relación con lo que habéis dicho varias de las personas que habéis intervenido, ahí el cooperativismo, la economía solidaria en general, corre un riesgo y es que se asocie la economía social y solidaria a la precariedad. Eso no es bueno, eso es malísimo para la economía social y para los propios precarios, que al final se establecen en la precariedad. Por lo tanto, yo, como conclusión un poco a lo que planteaba Nacho, yo estoy totalmente de acuerdo en que la fórmula cooperativa, que es una fórmula socialmente muy interesante, porque es verdad que es una de las pocas formas que tenemos para intervenir en la economía de una manera democratizada y participativa,
que la cooperativa sea un cauce para aquellos y aquellas que lo necesitan y les gusta. Ese cauce entiendo que en vuestro caso, en el sector artístico, es conveniente para quienes pretendan tener una actividad continuada, no para actividades puntuales. Eso no es solución en absoluto. Es decir, quien sea un grupo de artistas que piense vivir de esto, perfecto. Hay que adecuar la fórmula cooperativa para que tengan esa posibilidad de trabajar en lo que les gusta y desarrollar su actividad artística con una fórmula autogestionada. Quien busca otras cosas, es decir, quien tiene iniciativas temporales, pero sin una previsión de continuidad, pongamos la ley como la pongamos, que no la va a solucionar el problema. Y además no creo que sea bueno que hagamos una ley pensando en actividades totalmente temporales o parciales. Cuidado con el fraude. Si se regulan las cooperativas artísticas, que creo que sería un paso interesante, siempre que dé la posibilidad de dignificar el trabajo, habría que establecer, creo, y os lo propongo para que lo tengáis en cuenta, lo mismo que hicimos cuando en su momento se negoció la ley de cooperativas, que es impedir que empresarios obliguen a actores, actrices, a hacerse cooperativas para desarrollar una producción concreta. Eso, la fórmula que en su momento se vio es que si la cooperativa, en este caso habría que adaptarlo a un espacio temporal, si la cooperativa tiene una facturación dependiente de un solo empresario, haya que aplicar el convenio colectivo, con lo cual evitas ese problema. Pensad en una de las propuestas que está saliendo para adelante es que se trabaje en la Comunidad de Madrid en la elaboración de una ley de economía social. Hablabas de la ley del tercer sector. Pensar que en la ley de economía social también podría tener cabida una figura de este tipo, porque además no habría problema en que las cooperativas artísticas se regularan también con la posibilidad de que sean sin ánimo de lucro, con lo cual podría entrar directamente a la ley de economía social. Y otras de las propuestas que van, que las habéis planteado por algún lado, no me acuerdo ya quién, es otra de las propuestas que enlazan con todas las cooperativas, pero con el sector artístico igual. Se está buscando también la fórmula que permita esa simplificación que se hablaban de los trámites administrativos, sobre todo los iniciales, de manera que haya una situación intermedia desde que se empieza hasta que se estabiliza, en la que ni siquiera haya que pasar por notario para constituir la cooperativa. En cualquier caso, aplaudir la iniciativa. No. Bueno, yo varias cosas. Sobre la cooperativa dependiente hemos copiado la regulación, la idea es meter lo mismo, o sea, un porcentaje de dependencia implica aplicar el convenio colectivo de obligación, porque además lo hemos visto ya, o sea, ya conocemos casos de cooperativas que se han creado por un productor para hacer un espectáculo concreto y ya está, o sea, para evitar pagar el convenio colectivo. Sobre lo que plantea Víctor, evidentemente ojalá todos pudieran tener alta constante. Si el objetivo siempre va a ser ese y el objetivo que mantiene la unión con la intermitencia es ese. La realidad es que cada vez que pedimos una vida laboral y cuanto más joven es la persona, peores son las vidas laborales, en el sentido de que no, o sea, vemos unos huecos en las cargas de cotización alucinantes, vemos que cuando les preguntas, pero no puedes haber estado 4 años parado, o sea, no me lo creo, y dicen, no, es que hacía cosas en salas alternativas, de ahí a allí, pues algunas me dan de alta, otras no. Y eso es un problema grave, o sea, creemos que eso tiene que tener una solución. Evidentemente tampoco consideramos que se deba equiparar precariedad con cooperativismo. Y de hecho, una de las cosas que queremos fundamentales es que lo que hay que hacer es un marco legislativo adaptado, igual que estamos haciendo el convenio colectivo, para que a partir de que tengamos un marco legislativo adaptado podamos decir, mira, es que esto ya no es profesional, es que esto es amateur, es que esto no es, o sea, esto es otra cosa. Y hay que hacer una defensa, yo creo que el sector tiene que hacer una defensa fuerte de lo profesional. Entiendo que no de lo mercantil, a lo mejor. Creo que el debate, y con Alberto lo hablo mucho, sobre el tema de una cosa es el ánimo de lucro, una cosa es lo mercantil, otra cosa es lo profesional, pero la gente que saca adelante estas salas, la gente que saca adelante cine, series web y tal, son profesionales, y además profesionales bastante buenos. O sea, tenemos una ola creativa de verdad exitosa, y eso tenemos que defenderlo y protegerlo.
sobre propuestas de iniciación, creo que sí que hay que hacer una revisión profunda. O sea, me interesa saber un poco luego hablar con Javier de la propuesta que ellos plantean, que creo que es un poco la de la cooperativa de impulso empresarial, pero adaptada solo para el principio, digamos. Y solo para grupos colectivos que quieran dar el salto a constituirse en el futuro. Cuando ya hayan comprobado que tienen capacidad económica para poder estabilizar una experiencia ya empresarial cooperativa. O sea, y eso yo lo sumaría, por ejemplo, al modelo francés, que el IVA, por ejemplo, en las primeras 200 representaciones o 200 no sé cuántas representaciones es prácticamente cero. Eso es potenciar las artes escénicas más que otras cosas, y ahí creo que tenemos que avanzar, y que a veces pelear por cuestiones así creo que son más importantes muchas veces que otras peleas en las que nos metemos un poco por inercia, que no nos hagan tanto. Y luego sobre artistas plásticos, y aquí enlazo con Estatura Artista otra vez, creo que vuelvo a lo mismo, la cooperativa es lo que vale para lo que vale. La regulación sobre artistas en el Estatuto de los Trabajadores, la relación especial, la seguridad social vale por lo que vale. Creo que hay que pelear de verdad y en esto coincido con Eva, por una regulación de autónomos para artistas. Es decir, los artistas, o sea, es que la intermitencia no es un capricho, no es que la situación sea muy mala y entonces somos muy intermitentes. Es que la realidad es que siempre, en el mejor de los mundos posibles, un artista va a ser intermitente, porque no, o sea, es impensable que un artista haga siempre la misma obra o siempre la misma tal, o que no se prepare. Pero pasaba, o sea, esto no es que sean históricos, que esa intermitencia ha ido cambiando históricamente, pero es verdad que sí que parece casi un continuo en la historia, al menos del capitalismo, que el artista tiene una relación intermitente con su actividad creativa, porque no puede estar creando 24 horas al día, es imposible. Entonces, en esa situación hay que buscar alternativas a asociar eso al régimen del resto de trabajadores. No podemos ir a unificar, que es un poco el problema que tenemos con la seguridad social, es que cada vez que hemos hablado con funcionarios de seguridad social, el objetivo es no, lo vuestro especial no vale. A unificar todos, todo lo mismo, porque todo el mundo es temporal. Pero es que el problema de los actores o las actrices no solo es temporal, que supongo que los artistas visuales lo mismo, no es solo la temporalidad. O sea, es que también nadie te va a pagar la preparación de un personaje. Te van a pagar los ensayos, pero no la preparación de un personaje. O no te van a pagar el leerte el guión o el buscarte guiones, en nuestro caso. Eso nadie lo remunera jamás. O los cursos de formación. Entonces hay que adaptar eso a la realidad de nuestras profesiones. Entonces creo que un poco, en ese sentido, peleemos por un cambio también de mentalidad y forcemos un poco a la administración pública, que a veces pues se deja llevar por tendencias unificadoras que no favorecen a nadie. Una cosita solo, por esto último que se ha comentado. Yo sí que creo que se puede profesionalizar sin mercantilizar. Son conceptos, de hecho, a mi entender, totalmente distintos. De hecho, yo lo que os planteaba es que la fórmula cooperativa lo que nos permite es poner en valor lo que sabemos hacer, es decir, tratar con respeto nuestra profesión, ser todo lo profesionales que pueden ser los trabajadores en otro tipo de sectores o con otras fórmulas jurídicas, sin necesariamente mercantilizar nuestro trabajo. Incluso, como planteaba Ignacio, o alguien, no recuerdo muy bien, existe la fórmula de las cooperativas de trabajo sin ánimo de lucro. A veces se entiende que esto del ánimo de lucro parece que es que entonces no cobramos por nuestro trabajo. Sabéis que no es eso. Yo siempre lo explico de una manera muy simple. De hecho, la cooperativa en la que yo trabajo somos una cooperativa sin ánimo de lucro. Eso no significa que no cobremos por los servicios que nosotros prestamos. Eso significa que no aspiramos a enriquecernos con nuestro trabajo, básicamente. Es decir, aspiramos a trabajar, a dignificar todo lo posible, además, nuestras condiciones de trabajo y que sean lo mejor posibles, a prestar un servicio o a prestar un producto, lo que cada uno haga, en este caso nosotros a prestar un servicio a la sociedad, pero sin aspirar a enriquecernos por ello, que es lo que significa el ánimo de lucro. Es decir, yo siempre lo digo, pero yo estaría encantada, y estoy encantada, de hecho, con poder seguir trabajando en las condiciones en las que lo hago ahora, o si es posible mejorarlas un poquito, todavía mejor, y ya está. Con eso me doy más que satisfecha y poder vivir de mi trabajo.
básicamente es eso lo que significa al fin y al cabo una entidad sin ánimo de lucro, y las cooperativas podemos ser entidades sin ánimo de lucro. Se supone que además son fórmulas fiscalmente protegidas por nuestra Constitución, aunque por eso digo que eso es un poco supuesto en la realidad, ¿no? Y por lo que comentaba el compañero, sí que creo que, o sea, es decir, las cooperativas no podemos asimilarlo a la precariedad, en eso estoy de acuerdo. Una cosa es que nos permita a situaciones en las que estamos en precario dignificar mínimamente cómo realizamos nuestro trabajo, y otra cosa es que eso se convierta en la norma. Creo que obviamente en los términos en los que se estaban planteando antes, ¿no? Es decir, cuando tenemos quizás un mínimo de ingresos, eso sí, pero cuando ya estamos realizando una mínima actividad económica y estamos empezando a generar un mínimo de ingresos, sí nos puede servir, y eso no significa que tengamos que estar dados de alta 3 días, sino que igual estamos dados de alta obviamente todo el mes, ojalá. Las cooperativas, además, yo creo que la parte interesante que tienen es que nos permiten elegir en qué régimen general de la Seguridad Social queremos cotizar. No estamos abocados al régimen de autónomos necesariamente, sino que podemos optar por cotizar en el régimen general de la Seguridad Social. Con estas modificaciones que se plantean, sería asimilar un poco el régimen especial de artistas de la Seguridad Social a que se puedan acoger los socios trabajadores de las cooperativas. Y una última cosa también, porque últimamente sí que yo creo que hay a veces muchas dudas entre asociación o cooperativa, ¿no? Entre esas dos fórmulas jurídicas. Que de hecho la asociación sí nos puede servir a veces pues, para esos comienzos, o cuando estamos ideando un proyecto a nivel cultural y no tenemos muy claro cuál va a ser la actividad económica que se pueda desarrollar. Pero las asociaciones son fórmulas jurídicas diseñadas para un fin social, es decir, somos un grupo de personas que nos juntamos porque tenemos un fin social. Cuando además de ese fin social lo que nosotros hacemos va a implicar una actividad económica, para eso surgen las cooperativas. Es decir, las cooperativas son las fórmulas que tienen esa parte social y, de hecho, un compromiso muy importante con nuestra comunidad, que es uno de los principios cooperativos, pero a la vez están diseñadas para realizar una actividad económica. Por eso encaja mejor con aquellos grupos de personas, quiero decir, que nos juntamos de una u otra manera para realizar algo que implica una actividad económica. Y por eso quizás es la fórmula que encaja más que las asociaciones. Gracias. ¿Alguna intervención más? Si no hubiese la fórmula de cooperativas artísticas que se plantea, ¿habría otra fórmula? O sea, es decir, con todo esto que estamos hablando hoy, también en una mesa que es más técnica que la de por la mañana, ¿habría más fórmulas? O sea, ¿podríamos investigar sobre más fórmulas jurídicas? Porque a veces la sensación del propio sector es que estamos abocados a hacer una SL en un momento determinado, a hacer una asociación cultural. Ahora entra el tema de las cooperativas y cualquiera que a lo mejor no tenga tanta formación como la que hablábamos antes, dice, ahora me tengo que hacer cooperativa, ¿no? Venga, mi solución es la cooperativa. El tema es, ¿se pueden estudiar más fórmulas? ¿Podemos ver otras? La pregunta es, ¿podemos inventarnos una fórmula nueva? Espera, te lo voy a dar. Que entiendo que lo que planteáis o a lo que se intenta dar respuesta no es una única necesidad. Entonces, a cada necesidad hay una solución, seguro. ¿Habrá que adaptar la ley o habrá que aplicar la ley de la manera que haga falta para que se pueda utilizar esa fórmula jurídica que ya existe? Pero claro, no hay una solución única, porque hay quienes pretenden hacer una compañía estable, quienes pretenden tener actividad artística pero a la vez trabajar por cuenta ajena cuando les sale, quienes pretenden, es decir, a cada realidad, depende de lo que cada cual quiera, depende del objetivo de cada grupo humano, habrá que buscar una realidad. Si no salen las cooperativas artísticas, quien quiera cooperativizarse lo puede seguir haciendo igual que se está haciendo hoy día. Es que hay cooperativas de actores y actrices que están funcionando y están sorteando la ley. Es decir, que para cada realidad creo que hay una posibilidad. Lo digo más al tiempo y a la forma que podemos hacer si realmente esto que estamos proponiendo hoy
es porque el modelo ya está establecido y así podemos llegar antes a conseguir nuestros objetivos, y nuestra especificidad, como bien dices tú, o realmente podemos inventarnos una fórmula nueva en la que llevaría mucho más tiempo seguramente, pero que sería mucho mejor para nuestros intereses como creadores o como compañías, ¿no? Hombre, yo creo que el tema, que es un poco lo del Estatuto del Artista, es que el régimen jurídico español no reconoce la especificidad de la capacidad de obrar creativa. Entonces, la capacidad creativa de obrar se asocia a cualquier otra fórmula de emprendedor, ¿no? Que no necesariamente empresarial. A diferencia de otros modelos como el francés, que es como el que es más paradigmático, que te reconoce como creador. Entonces, claro, el problema es, se está trabajando en el Parlamento por ese estatuto del artista, pero bueno, el tema es que tiene una envergadura distinta, ¿no? A ver, inventarnos, podemos inventar lo que queramos. O sea, yo creo que eso no es problema ninguno. O sea, es verdad, o sea, este mito de que la legislación es fija e inmutable, pues es un mito de otra gente, nuestro no. O sea, yo creo que tenemos que asumir que la legislación es fruto de una serie de fuerzas sociales. Entonces, si de verdad hay una necesidad y hay capacidad de imponer un cambio legislativo, va a haber un cambio legislativo. Ahora bien, ¿qué pasa? Que tenemos poco margen en el sentido de que podemos crear algo nuevo, pero realmente tampoco estamos creando nada nuevo. Podemos llamarlo diferente, pero si tú tienes una agrupación de personas que quieren hacer una actividad económica, que lo que no quieren es que haya una jerarquía en el sentido de un empresario que tenga el dinero, sino que son todos ellos los que son partes de la producción, que van a llevar ellos mismos la actividad y que además funcionan en modo asambleario. Es que eso es una cooperativa. ¿Que hay que adaptar algunas cosas de la legislación concreta? Bien, podemos llamarlo de otra forma y podemos, si hubiera un estatuto del artista en el sentido estatuto de los trabajadores, un cuerpo legislativo separado, a lo mejor ese era el campo en el que creamos esta nueva figura. Pero ahora mismo, o sea, todas las pruebas que están que la Unión lleva en el estatuto del artista son modificaciones concretas de leyes concretas generales. Es un poco pero esto es, ya te digo, es una forma de diseño legislativo, no es una cosa estipulada que tenga que ser así. Canadá ha aprobado un estatuto del artista hace relativamente poco, creo, no sé el año, pero sí que es de los 2000, y tiene una regulación, por ejemplo, es que no hay trabajadores a cuenta ajena, ninguno de los artistas, ni los que son dependientes, son todos autónomos, se pagan su seguridad social. Ahora bien, tienen todos derecho de huelga, derecho a negociación colectiva, es decir, a marcar los precios de su actividad, y derecho a todas las agrupaciones posibles. Por lo tanto, que han creado como un gran cuerpo, o sea, lo puedes llamar autónomos y lo puedes llamar estatuto del artista, pero que han creado pues un cuerpo de trabajadores que se asocian individualmente y que negocian de una manera colectiva. Pues es un estatuto de los trabajadores artísticos. Lo pueden llamar como quieran, pero aquí sería, o sea, tienen los mismos derechos que un trabajador. Lo que pasa es que se paga su seguridad social. ¿Qué va a pasar? Que a la hora de negociar su salario va a decir, bueno, pues el protagonista son 150 más la seguridad social. Pues tienen los mismos salarios que en el convenio colectivo. Y si no, hago huelga. O sea que... Hola, yo quería preguntar si, ante todo la dinámica de futuro que se está hablando aquí, ¿creéis que conseguir esta ley de cooperativas artísticas en la capital, la comunidad que le corresponde a la capitalidad de España, con la posible ola de repercusión a las demás comunidades que pueda haber, va a favorecer toda esta aparición de posibilidades de, por ejemplo, el autónomo artista o quizá esos modelos que son más individuales frente a los colectivos y las colectividades del trabajo más social, más cercano al social, pero que ayuden a limitar la precariedad del actor? ¿O creéis que la pica en Flandes, como dice mi compañero Alberto, es precisamente este modelo cooperativo relacionado con el movimiento artístico? Bueno, ya yo solamente quería decir
que para mí lo importante es siempre la visión que tiene un grupo de personas cuando decide trabajar de manera conjunta. Entonces, una vez que ellos saben cuál es su proyecto en concreto, qué es lo que pretenden hacer, qué es lo que pretenden contribuir, cómo pretenden relacionarse entre ellos, qué es lo que van a aportar cada uno de ellos en ese trabajo conjunto, es cuando vamos al derecho y en ese momento decidimos la mejor forma jurídica. Entonces, aquí parece que la sensación es como que el fin último es crear la cooperativa, de acuerdo de que hay ciertas personas que son más proclives al fomento de la economía social, pero si defendemos un arte libre y una cultura libre, los propios creadores y artistas tienen que tener la libertad de escoger aquella fórmula jurídica que mejor se adecue a la forma interna y externa de trabajar. Entonces, la cooperativa puede servir en algunos casos, pero en otros no. Y también depende de la rapidez o de la necesidad, celeridad que tengamos en tener una fórmula jurídica, sea cual sea, para empezar a trabajar. Y muchas veces no estamos teniendo en cuenta de que para crear una cooperativa primero hay que empezar a planificar, hay que pensar, hay que reflexionar. Como decía Javier, es para algo que tiene carácter de permanencia, pero en muchos casos lo que nos encontramos en el día a día es que los proyectos inicialmente no tienen esa sensación o visión de permanencia y de estabilidad, sino que lo que se busca es algo que permita salir del paso, facturar y seguir trabajando. Entonces, lo que hay ahora mismo es totalmente mejorable, pero verdaderamente el quid de la cuestión único, y ahí sí que me quería decir que siempre se está haciendo la mención a la intermitencia, pero tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablemos de intermitencia. No se es intermitente en la actividad, se es intermitente en la generación de ingresos. Entonces, ahí es donde está el quid de la cuestión. Y ahí es donde chocas de frente con Hacienda. Porque dicen, bueno, si tú ya estás pintando, estás organizando recursos que están todos dirigidos y destinados a la generación de unos ingresos en un futuro, entonces, desde este momento tienes que estar dado de alta en Hacienda y si además es tu actividad regular, pues también en autónomos. Entonces, es mucho más complejo que eso. Es que desde la Administración, desde Hacienda, desde la Seguridad Social, les provoquemos también y que sean ellos mismos también se den cuenta de que necesitamos un marco de pensamiento distinto para la cultura y que hay que despertar la creatividad de nuestra Administración fiscal y de la Seguridad Social. Así de claro. Entonces decir, oye, vamos a ver, seamos claros. O sea, un pintor no puede estar vendiendo todos los meses porque no es así como funciona. Entonces me da igual que tú pienses que sí, es que no es así. Entonces, ¿cómo se trabaja? Pues tú estás durante varios meses produciendo una exposición y en esa exposición pues te encomiendas a quien sea para que se venda algo. Entonces, no, o igual estoy preparándome una producción y después se exhibirá y me encomiendo a que se puedan vender entradas, a que consiga la ayuda, que no sé qué, ¿no? Entonces, debemos hacer una labor mucho más pedagógica de cómo funciona el sector y hacerles cosquillas a aquellos asesores jurídicos que están dentro de las administraciones para decirles, oye, se pueden hacer las cosas. Lo único que consiste en que nos pongamos aquí a trabajar y a darle al cerebro y, por ejemplo, ¿por qué tenemos que estar cotizando mes a mes y por qué no lo hacemos de manera anual cuando se puede hacer al final de año saber exactamente cuál ha sido la actividad de esa persona? Porque la estás obligando a estar dada de alta durante todos esos meses cuando todavía no sabes lo que va a pasar, ¿no? Ahora mismo se están generando una serie de problemas también por leyendas que hay dentro del sector que la verdad es que es muy peligroso porque luego os ponen en unas situaciones muy difíciles, ¿no? Entonces, que bien, las cooperativas bien, pero es simplemente que entiendo yo que ha sido, oye, vamos a hacer algo porque esta situación es muy concreta de unas personas, normalmente suelen ser grupos pequeños de personas que quieren montar algo, vamos a intentar solucionar esa situación, pero es una de las posibles fórmulas para darle una salida a esto. Reforzar esa idea. O sea, esto es una fórmula más. Es decir, si una persona está sola y crea sola y es un compositor y vende su composición, no va a tener jamás una cooperativa. Será un trabajador autónomo. Es que no puede ser otra cosa. Si de repente una cooperativa contrata a una persona externa, será trabajadora a cuenta ajena y tendrá que cumplir el convenio colectivo de la cooperativa, igual que con el resto de trabajadores.
la cuestión es esta, la cooperativa es la única no adaptada, es decir, si tú, Jesús Cimarro, pues siempre decimos Jesús Cimarro, que es como el ejemplo, pero tiene una SL, él no tiene que tener a los actores todos los días contratados, él tiene contratados la parte que está en ese momento de actividad. Cuando no hay actividad de actores porque no tienen obra, pues no tiene a nadie contratado. En la cooperativa eso no lo podrían hacer, aunque sean ellos los que controlan la producción, tendrían que 3 estar de alta siempre. Entonces, ese sería el elemento, ¿vale? Un poco la idea. ¿Qué estáis diciendo por ahí, por la mesa? Decía que en realidad sí se puede hacer. Es decir, si tú dices no tengo actividad, tú comunicas a Hacienda la baja actividad y no tienes que tener a nadie dado de alta en la Seguridad Social. El problema es que son las consecuencias que eso tiene con la propia Seguridad Social. Y con Hacienda. Con Hacienda no hay problema porque tú tienes que seguir haciendo las declaraciones, pero a cero. Pero eso, desde que montas la sociedad, eso... Claro, pero hay gente que no lo hace. No, pero tú puedes, lo digo por la realidad. Otra cosa es que después nosotros, que yo creo que es bueno lo que estáis proponiendo, intentéis que esa realidad que está ocurriendo se reconozca con más seguridad. Hoy día una cooperativa puede estar sin actividad y sin nadie dado de alta, una cooperativa de trabajo, y no pasa nada, porque se entiende que el administrador o la administradora no está ejerciendo como administrador o administradora, sus relaciones de otro tipo. El problema es que eso te puede generar problemas y que no es claro y que además hay que avanzar más allá. Y hay que decir, oye, y además esto qué consecuencias tiene a efectos de desempleo, de seguridad social, de no sé qué tal. O sea, que yo creo que es bueno, pero tampoco lancemos el mensaje de que hoy no se puede hacer, hoy se puede ser. Los grupos más o menos estables de artistas pueden tener una cooperativa sin ningún problema. Los problemas son otros, los que se han puesto encima de la mesa. Ahora, no está reconocida como tal y además reconocer las cooperativas artísticas se puede ir más allá de simplemente una cooperativa de trabajo que formada por actores y actrices. Y por lo tanto se puede aprovechar. Que no sé si hay más intervenciones, sino como por ir cerrando un poco lo planteado. O sea, yo también primero quería abundar en lo último que se ha dicho, es decir, la modificación de la ley de cooperativas lo que pretende es resolver un problema concreto que, digamos, colocaba las cooperativas en la Comunidad de Madrid en relación con la práctica artística en un agravio comparativo frente a las SLs. Es decir, no es, digamos, como que modificar, no es que las cooperativas sea el objeto A, el objeto deseado por el cual todo se va a transformar, sino que lo que pasaba es que hay una anomalía normativa, por lo tanto hay que regularla, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es una buena noticia la modificación y, por lo tanto, es, digamos, dotar de una figura jurídica que sea útil. Hasta ahí. Ahora bien, pensar en cooperativas nos abre otra pregunta, y es decir, ¿por qué alguien puede querer constituirse en cooperativa? Se entiende que puede querer constituirse en cooperativa porque su práctica, porque sus principios de alguna manera están más cercanos al universo de una práctica cultural no tanto basada en la rentabilidad y en el beneficio, sino en desarrollar actividades de interés cultural, de interés público. Y entonces ahí nos desplazamos un poco o empezamos a girarnos hacia el campo de la economía social, ¿vale? Y entonces es, ok, ¿cómo pensamos la economía social en la cultura? Yo creo que esa es la pregunta amplia que abre la regulación concreta de las cooperativas, digamos, la adaptación de las cooperativas a la realidad artística. Como desde ahí se abre al campo de la economía social en cultura. Entonces, en ese sentido, yo creo que a futuro, es decir, yo creo que esto es una cosa que hay que seguir pensando, efectivamente, cómo se piensa todo ese campo en lo que tiene que ver con las cooperativas, o sea, digamos, con el trabajo, con el consumo, con la relación con los públicos, un poco lo que ha mencionado antes Ignacio del tercer sector. Yo creo que es interesante pensar cómo se regula, cómo se fomenta todo un campo que lo que tiene que ver es con la proliferación cultural. Y si queréis aquí, digamos, claro, yo lanzo una hipótesis de uno de los ejes en los cuales se tiene que centrar una política cultural, que es en la proliferación de prácticas culturales, sean cuales sean. Por lo tanto, permitir las herramientas normativas y las condiciones materiales para que se desarrollen. Entonces, en ese sentido, creo que hay todo un campo que tiene que ver con el universo de proyectos que lo que buscan es la sostenibilidad y digamos, la reproducción de su práctica cultural que no están contemplados en los marcos actuales y que además no están fomentados. Es como,
pues no sé, si el ayuntamiento pone bicicletas, la gente va más en bicicleta. Si se mejora el servicio público de autobuses, la gente va más en transporte público. Por lo tanto, si se hacen políticas específicas en las cuales se profundice en una parte del tejido cultural que lo que pretende es su sostenibilidad, pues más proliferará la cultura. Y en ese sentido, y lo introduzco, aunque no sea estrictamente en relación con la economía social, pero que sí que se ha mencionado, lo ha mencionado esta mañana Antonio, digamos, como efecto colateral de lo que ha sido la precariedad de estos años, que es la vinculación con los públicos. Es decir, yo creo que no se puede pensar un tercer sector o no se puede pensar un tejido cultural basado en la sostenibilidad o un tejido cultural que no piense únicamente en el beneficio, si no es estableciendo vínculos de mayor proximidad y de mayor implicación de los públicos. Esto no quiere decir únicamente hacer proyectos comunitarios, que yo creo que es la única manera en la cual se ha pensado la relación con los públicos, sino, de alguna manera, establecer vínculos, acercar la cultura, hacer una alfabetización artística de tal modo que el capital cultural sea mucho más distribuido y, por lo tanto, haya un campo para que se desarrolle un tejido cultural que no tenga únicamente una rentabilidad económica, sino que su finalidad sea su propia existencia, ¿no? Entonces, esto sería un poco, yo creo, lo que para mí al menos me parece que abre el agujero de la cooperativa, que de repente por ahí se cuela una reflexión y una posibilidad mucho más amplia. Entonces, no sé si queréis, no sé, decir algo más o con esto damos sí. Venga. Una cosita en relación con esto último que has dicho, que yo creo que es muy interesante, y es la idea de la cooperativa vinculada mucho al territorio. Hay fórmulas a lo largo de España y en Madrid también, en la que se intenta vincular el hecho de la cooperativa de trabajo con la cooperativa de, en este caso, quienes quieren tener una actividad cultural a la que asistir. Y por lo tanto esas cooperativas mixtas, no se llaman mixtas técnicamente, pero son unas cooperativas en las que tú intentas que haya un público fiel, y eso se puede hacer en barrios y distritos o pueblos de la comunidad. Tú vinculas a la gente que asiste con la gente que se lo trabaja, y ahí generas sinergias tanto económicas como de fidelización de espectadores para los espectáculos públicos. Una cosita también con esto que se estaba planteando. Ya hay experiencias de ese tipo, seguro que todos las conocéis mejor que yo. Incluso el Teatro del Barrio en Madrid es una experiencia quizás un poco de ese tipo. Incluso yo estaba pensando ahora en otra experiencia que me ha venido a la cabeza. En Cataluña, que es verdad que está un poco más desarrollado el movimiento cooperativo, pero una librería que llevaba 4 o 5 años en los que le iba muy mal, no vendía, se estaba planteando cerrar, y ha montado un proyecto muy chulo en cooperación con los propios vecinos del barrio. Es decir, se le planteó a las personas que llevaban la librería, ¿qué os parece si... ¿Cuántas personas hay vinculadas emocionalmente a esta librería? Y claro, el librero en aquel momento les planteó, pues la verdad es que sí, igual le puede haber 80, 90 personas vinculadas emocionalmente a esta librería y que les daría pues pena que desapareciera del barrio, ¿no? Entonces se plantearon un proyecto en el barrio para cooperativizar el trabajo que estaba haciendo esa librería. Participan vecinos y participan los propios libreros, y ahora están incorporando a escritores y editores que también participan del proyecto. Han conseguido recuperar obviamente la librería y han incrementado la facturación un 100%. Eso demuestra que a veces los proyectos pueden ser viables económicamente, pero justo con lo que se estaba planteando ahora, quizás a veces tenemos que abrir esas alianzas un poco más a gente que participa o que le apetece participar de esos proyectos. Yo últimamente le estoy dando vueltas a la idea de que tenemos que empezar a pasar de la identidad de la resistencia. Hemos ido construyendo identidades de resistencia en estos últimos periodos y tenemos que pasar a construir identidades de proyecto, que estoy segura que sí nos identifican de manera colectiva y en los que podemos participar de manera colectiva. Pues muy de acuerdo con esto último de la resistencia al proyecto, y pues damos por cerrada la jornada. Muchísimas gracias por haber asistido, muchísimas gracias a Nave 73 por haber cedido el espacio,
Y muchas gracias a las personas que han colaborado en llevarlo a cabo. Y nada, seguiremos en esto. Muchas gracias. Súper interesante la verdad. Sí, esto es para sí.